amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es el barco de la iglesia a punto de zozobrar. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. El ingeniero Carlos Rodríguez, escritor mariano. El doctor Cristian Ferrer, quien es asesor y catedrático de la Universidad La Gran Colombia. El doctor Miguel Aguilera, abogado y misionero. Y el doctor Alejandro Pedraza, quien es escritor e investigador. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios. Exigen respuestas adecuadas de parte nuestra. Y ahí va una de estas. Comienza tú. Respuesta de José Galat a la jerarquía católica colombiana. Dentro de las injustas acusaciones realizadas por las directivas del episcopado colombiano, a Teleamiga y a José Galat, resaltan las que tildan sus opiniones de falsas y dañinas y fundamentadas en argumentos nocivos y superficiales. ¿Falsas y dañinas? Falsas y dañinas son las herejías enseñadas por los teólogos, obispos, cardenales y hasta por el Papa Francisco, y no la defensa de las verdades de la fe que hemos estado haciendo en el canal Teleamiga. Falso y dañino, y hasta muy dañino, es inducir a la perdición de la vida eterna a quienes siguen las herejías, y es así falsas doctrinas contra la fe de la Iglesia, enseñadas y sostenidas por el Papa Francisco. Falso y dañino es destruir la familia, con la legalización virtual del adulterio que se consigue ahora fácilmente, según los principios consignados en el documento Amoris Laetitia, que en lugar de llamarle situación de pecado, le denomina situación irregular, a uno de los pecados que más desagrada a Dios. ¿Cuál es la traición de una persona que se une a otra que no es su legítima pareja? Falso y dañino es ilusionar erróneamente a los creyentes diciéndoles que todo el mundo se salva y que la lógica del Evangelio es que nadie se condena, contradiciendo así una de las máximas de Jesucristo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda mis mandamientos. Mateo 19. Pero el incumplimiento de dicha condición cierra la puerta de la salvación, y por eso Cristo advirtió: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo 22. Falso y dañino es afirmar que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre, expresó literalmente Francisco en la entrevista concedida a Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio del 2013 en Río de Janeiro. Pero dar prelación en la educación al pan corporal antes que a la palabra de vida contradice gravemente la afirmación de Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. Falsas y dañinas son multitud de otras enseñanzas erróneas que viene pregonando por todas partes el Papa Bergoglio. Muy falsos y muy dañinos son los silencios inexplicables de la jerarquía católica, por principio llamada a enseñar las verdades de fe,
y a corregir los errores y las herejías ante los despropósitos que a diario pronuncia el Papa Francisco. Luego, una voz como la del canal Teleamiga y como las de José Galat y Rafael Arango, que fervorosamente defienden las auténticas enseñanzas de Cristo, esto en reemplazo de los jerarcas que callan, lejos están de ser voces falsas y dañinas. Son las que todo cristiano debería tener en sus labios, y por lo cual el Señor bendice a quienes las pronuncian y rechaza a los que en la tierra pretenden aplicarles censuras y excomuniones. Y finalmente, no es Teleamiga ni José Galat, ni los millones de fieles que sintonizan sus programas los que han dejado o quedarán fuera de la iglesia. Son sin duda los que sostienen las herejías o no las combaten como es su deber hacerlo. ¿Argumentos superficiales y nocivos? Superficial y nocivo serían las lucubraciones sin pruebas ni rigor lógico, pero los argumentos de las mal calificadas opiniones falsas y dañinas de Teleamiga están, por el contrario, rigurosamente soportados en hechos reales, tomados de fuentes serias y conocidas. No se diga, por tanto, que las argumentaciones expuestas en un café con Galat para mostrar las insensateces del Papa Francisco y de su séquito de prelados aduladores son opiniones superficiales y nocivas. Tómense el trabajo de consultar los links que permanentemente se citan en los programas de Teleamiga, para que no reclamen después ni califiquen de superficiales y nocivas las que son sus propias omisiones a este respecto. En conclusión, superficial y nocivo es ilusionar y halagar a las masas sin criterio, rascándole las sensibilidades afectivas y descuidando la palabra de Dios, la tradición y la sana doctrina, pues no olvidemos que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. De José Galat para la Jerarquía Católica Colombiana, 26 de julio de 2017. Bueno, y ahora vamos al video sin más dilación. El barco de la iglesia a punto de zozobrar. Parte 1. Con motivo del fallecimiento del cardenal Joachim Meissner, uno de los 4 cardenales firmantes de la dubia dirigida al Papa Francisco, solicitud que no ha sido respondida, en su funeral, el 15 de julio de 2017, fue leído un mensaje del Papa Benedicto XVI. En uno de sus apartes más importantes afirma: el Señor no abandona a su iglesia, incluso cuando el barco ha asumido tanta agua que está a punto de volcarse. Óigase bien, el Papa Benedicto XVI no teme reconocer abiertamente la actual calamitosa situación de la iglesia, comparándola con una nave que hace agua y está a punto de hundirse. Naturalmente, este valiente reconocimiento no debió haberle hecho ninguna gracia a quien figura ocupando la sede de Pedro. Efectivamente, la iglesia actual, en manos de Francisco, se asemeja a un barco que hace agua y está a punto de hundirse. Pero ya en tiempos pasados, San Juan Bosco, en un sueño profético que tuvo, llamado Las Dos Columnas, vio a la iglesia representada por una gran nave o barca principal, que era atacada por otras naves, las cuales, en palabras propias de don Bosco, representaban los enemigos de la iglesia, que intentan hundirla y aniquilarla si pudiesen. Entiéndase bien, si pudiesen, es decir, si lo hubieran logrado. Don Bosco, en su sueño, al referirse a la nave, también relata: sucede que por efecto de las acometidas de que se le hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura. Larga y profunda hendidura por la cual, naturalmente, debió comenzar a hacer agua y ponerse en grave peligro de zozobrar. Aunque continúa don Bosco, pero apenas producido el daño,
sopla un viento suave de las dos columnas y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Así que, cuando precisamente empieza a hundirse, el Señor no lo permite. Milagrosamente repara el barco y lo saca adelante. La expresión muy autorizada del Papa Benedicto XVI en las exequias del cardenal Meissner, según la cual el Señor no abandona a su iglesia, incluso cuando el barco ha asumido tanta agua que está a punto de volcarse, es muy actual, porque la compara con una nave a punto de zozobrar. ¿Y por qué está a punto de zozobrar? Sencillamente porque las grandes olas de las aguas corruptas, de la herejía y de la apostasía, embravecidas y amenazantes, han levantado una gran tormenta y han conseguido penetrar en el interior del barco de la iglesia. Y como es natural, el peso de estas suciedades pone en grave riesgo el barco de la iglesia, lo hace inestable y a punto de naufragar. Pero lo más grave es que esas roturas la han causado los enemigos que atacan desde fuera, pero también desde dentro el barco. Y esas aguas contaminadas que lo invaden no solo han sido allegadas por los teólogos, obispos y cardenales que traicionaron la fe de la iglesia, sino que, quien lo creyera, por quien figura como pontífice en ejercicio, Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Estas aguas malolientes están representadas en la larga lista de herejías del pontífice argentino, de las cuales hemos mostrado muchas en nuestros programas anteriores. Más de un centenar de ellas se pueden también estudiar en detalle en la página www.denzingerbergoglio.com. Retomemos el mensaje de su santidad Benedicto XVI, con motivo de la muerte de su amigo el cardenal Joachim Meissner. En él expresa también: lo que particularmente me impresionó en esa última conversación con el cardenal retirado fue la alegría suelta, la alegría interior y la confianza que había encontrado. Sabemos que a ese apasionado pastor le resultaba difícil abandonar su puesto, especialmente en un momento en que la iglesia se encuentra en una necesidad particularmente apremiante de pastores convincentes que puedan resistir la dictadura del espíritu de la época y que vivan y piensen la fe con determinación. Sin embargo, lo que más me emocionó fue que, en este último periodo de su vida, aprendió a dejar ir y vivir de una profunda convicción de que el Señor no abandona a su iglesia, incluso cuando el barco ha asumido tanta agua que está a punto de volcarse. Pensemos si los jerarcas y asistentes a la ceremonia religiosa, en su mayoría alemanes, pero también centroeuropeos, cayeron en la cuenta y reflexionaron a profundidad sobre este otro pensamiento de Benedicto XVI, en el que, repetimos, expresa: un momento en que la iglesia se encuentra en una necesidad particularmente apremiante de pastores convincentes que puedan resistir la dictadura del espíritu de la época y que vivan y piensen la fe con determinación. Se refiere obviamente a los pastores que guardan injustificado silencio y son cómplices del espíritu de la época. Y este espíritu de la época es el logrerismo, es decir, un oportunismo que se usa para no denunciar, con tal de cuidar posiciones privilegiadas o poderes designados. Nótese que Benedicto XVI dice que la iglesia se encuentra en una necesidad apremiante de pastores convincentes que defiendan la fe sin temor a las consecuencias, sin importarle los lujos y las ventajas de sus posiciones, que por hablar y denunciar pueden perder. Es importante señalar que cuando el pontífice Benedicto XVI habla de necesidad apremiante de pastores convincentes, precisamente denuncia un vacío de ministros valientes y decididos que defiendan la fe con determinación y que no se dejen seducir por las tendencias del mundo y de la modernidad o por los privilegios que poseen, por ser políticamente correctos y callar para evitar escándalos u otras consecuencias. La Eucaristía, María y la Palabra de Dios. Ahora bien, retomando el sueño de las dos columnas de Don Bosco, el santo joven, el santo amable, el santo ingenioso, en fin, el santo de los salesianos, cuando dice: en medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distantes la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium
Christianorum. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium. Así que vemos que la iglesia de hoy, como la de antes, estando a punto de hundirse, evita la tragedia encadenando al barco, ante todo en la Eucaristía y además en la devoción a la Virgen, y especialmente en el rezo del rosario. Pero agreguemos una tercera columna no mencionada por el santo salesiano. Es la que tiene que ver con la palabra del Señor, que sirve como alimento necesario para conservar la vitalidad espiritual. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos refiere que esa vitalidad de las primeras comunidades cristianas obedeció a tres cosas. Como lo relata su texto en el capítulo 2, verso 42, estas comunidades oraban y se alimentaban de la palabra de Dios y de la Eucaristía, y como resultado reinaba entre ellos la común unidad, es decir, el intenso amor fraternal. Estas comunidades entonces tenían tres soportes, no dos únicamente. Es por eso que nos hemos atrevido a completar el sueño de Don Bosco con tres columnas. Siendo así, entendamos que es una necesidad absoluta de la Iglesia asirse a la Eucaristía y a María, como igualmente lo es volver a ceñirse a la palabra del Señor, como su brújula, mapa y bitácora, y no tratar de hacer teologías modernistas al margen de la Sagrada Biblia, es decir, hacer teología en contra de la Biblia. Cuando nos referimos a la devoción a la Eucaristía, recordemos que esta es ante todo la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, y además también es la actualización de una cena sagrada, y todo con la presencia real y verdadera de Cristo. No es simbólica, ni tampoco un simple recuerdo de un acontecimiento sucedido hace 2000 años, pero no hecho presente en la actualidad, como pretende mostrarlo ahora Francisco. Es en verdad una majestuosa memoria, pero de algo que se vive en el momento en que se realiza. Entonces, recurriendo al sueño de Don Bosco, completado con la reflexión a partir de la experiencia de las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles, las columnas de las que depende la estabilidad de la Iglesia de antes y de todos los tiempos son tres: la devoción mariana, con la oración y la consagración a su Inmaculado Corazón; la Eucaristía, con la participación frecuente en la legítima celebración; y la palabra del Señor, con su conocimiento y cumplimiento. Solo así la Iglesia se salvará y se podrá dar cumplimiento a otra parte del sueño de Don Bosco, que a la letra dice que la Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir grandes daños, pero al final el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Esperemos este florecimiento cuando se supere la hendidura de la apostasía y de la herejía, que vehiculada por los teólogos y algunos obispos y cardenales modernistas comenzó a cocinarse desde el siglo pasado con ocasión del Concilio Vaticano II, y ahora ha encontrado su mayor manifestación en el propio Papa Francisco, en cuyas manos el barco de la Iglesia ha asumido tanta agua que está a punto de volcarse, como acaba de declararlo su Santidad Benedicto XVI. El barco ha sumido tanta agua que está a punto de volcarse. Las declaraciones del Papa Benedicto XVI hicieron que medios de comunicación y feligreses se interrogaran: ¿la Iglesia está a punto de hundirse? Para unos es un esperpento de Benedicto XVI, para otros una exageración suya, con la que busca atravesarle palos a la rueda de la carroza del pontificado del Papa Francisco, pero otros que hagan reflexión profundamente, porque la de ahora es una siniestra realidad que enfrenta y aqueja a la actual Iglesia, y más cuando es evidente que se le ha restado importancia a la oración y la devoción mariana, persiguiéndola con verdadera hazaña, cuando se está ultrajando la Eucaristía, oficializando su sacrilegio al autorizar a personas en estado de pecado mortal recibirla, y cuando no se tiene en cuenta la palabra de Dios ni para meditarla ni para hacer teología. Entonces, evaluando el cumplimiento espiritual de estas tres prácticas, se constata que quienes llevan el timón del papado y de las diócesis han descuidado las tres columnas que previenen el hundimiento de la Iglesia, y así las palabras de Benedicto XVI no son ninguna exageración,
puesto que reflejan una realidad palpable tal y como es. Abusos eucarísticos buscan hundir la Iglesia. En un tiempo como el actual, en que muchos de los sacerdotes y obispos sostienen opiniones contrarias a las verdades de la fe y a las enseñanzas del magisterio tradicional, y que por ello mismo fácilmente incurren en herejías o apostasía, las misas que celebren son en principio inválidas. Esto nos obliga a redoblar los cuidados y precauciones para no prestarnos a participar en celebraciones falsas e inútiles, y lo peor, en celebraciones contrarias a la fe auténtica de la Iglesia. Pero la invalidez de estas misas puede deberse principalmente a la adulteración de las fórmulas consagratorias que permiten que el pan y el vino transubstancien en el cuerpo y la sangre del Señor. En el pasado programa llamado Cuidado con las misas inválidas, hablamos de ello. Presentamos a ustedes el panorama real de la Iglesia, con hechos comprobados que muestran que la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo está en marcha en este papado. También pusimos varios ejemplos de los distintos modos en que los enemigos de la Iglesia, aún desde el mismo barco, quieren conseguir destruir la Eucaristía. Hoy vamos a continuar con estos temas y sobre todo con las malas consecuencias de los mismos, que ponen de manifiesto la terrible tormenta en la que se debate la Iglesia y sus muchos enemigos que de fuera, pero especialmente de dentro, la quieren hundir. Uno de los más groseros abusos contra la misa, del que tengamos noticia, que se constituye en una práctica abominable que a primera vista la invalida, sucedió hace unos años en un seminario de una conocida comunidad en Colombia. El fatídico hecho sucedió cuando el sacerdote celebrante llamó al altar a unas monjas para que ellas mismas consagraran. Y lo peor, en lugar de emplear vino se utilizó Coca-Cola y a cambio de pan ácimo se usaron galletas. En ese entonces dedicamos un programa entero a denunciar este sacrilegio. No supimos si se aplicaron correctivos disciplinarios en ese momento, aunque esperamos que ese sacerdote hubiera sido debidamente sancionado. Pero el manifiesto abuso cometido invalidó la misa, la hizo inexistente y ocasiona repugnancia y dolor entre los verdaderos cristianos que valoramos el sacramento eucarístico, toda vez que lo que allí se realizó fue un sacrilegio mayor. Recordemos de nuevo que Don Bosco en sus sueños proféticos nos dice: la Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir grandes daños. Y esto lo estamos viendo actualmente en los sucesos que atañen a la Iglesia. En efecto, algunos teólogos sostienen no solamente el sacerdocio femenino, sino algo más: hacer que los laicos, sin dejar de ser tales, pasen a desempeñar la función de sacerdotes y tranquilamente puedan celebrar la Eucaristía y administrar otros sacramentos reservados precisamente a los ordenados. La crisis de fe en la Iglesia Universal, manifiesta sobre todo en Europa, es causada por el secularismo reinante que ha arrasado todo el continente y ha acabado no solo con la vida de la fe de las inmensas mayorías antes cristianas, sino que ha contribuido a la alarmante extinción de las vocaciones sacerdotales. Esta crisis de fe es consecuencia natural tanto del laicismo rey, cada vez más acentuado en los países europeos, como de su consecuente falta de vocaciones para el sacerdocio, con la que algunos teólogos comienzan a sugerir el sacerdocio puro y simple de los laicos, es decir, eliminar las barreras entre el sacerdocio laical y el ministerial. El remedio es peor que la enfermedad. En la práctica se han dado estos intentos, que son punto de partida para arribar, más temprano que tarde, a la imposición plena de un sacerdocio falso, tanto a cargo de las mujeres como de los hombres laicos, permaneciendo juntos laicos. Este remedio es peor que la enfermedad sufrida. Primero, porque se pasa por alto el sacramento del orden, que es privativo de los sacerdotes y fue instituido por el propio Señor Jesucristo, por medio de la sucesión apostólica de sus obispos. Segundo, porque olvida la tradición que desde el mismo Jesús determina que el sacerdocio solo se confiere a los hombres y no a cualquier hombre, y tampoco a las mujeres, pese a que en las primeras épocas del cristianismo abundaban las mujeres sacerdotisas en los cultos y religiones paganas.
y pese a que no se le otorgó a una mujer eminentísima, la Santísima Virgen María, que hubiera tenido sobrados méritos para recibir ese sacerdocio, si estuviera en los planes de Dios otorgarlo a las mujeres. Tercero, porque sin duda alguna se iguala la religión católica a las sectas protestantes, especialmente con los metodistas norteamericanos, con los anglicanos ingleses y con los luteranos suecos, donde abundan incluso los pastores y pastoras que hacen ostentación de su condición homosexual, como los 111 pastores metodistas de Estados Unidos que en bloque se declararon homosexuales y transgénero, o como la obispa lesbiana Eva Brum, en la ciudad de Lund, Suecia, gran activista pro agenda gay, quien se casó con la sacerdotisa Gunilla Linden, y de añadidura adoptaron un hijo. Qué dolor mayor ver al Papa Bergoglio en estas muestras públicas de condescendencia con la arzobispa Angie Jekylin de Suecia. Qué angustia ver al sumo sacerdote católico hermanado con la suma sacerdotisa de la secta luterana de Suecia, preparando la celebración de los 500 años de la Reforma Luterana y la proeza del disque ahora testigo del Evangelio y casi santo Martín Lutero, según el Papa Bergoglio. Y no es un sarcasmo el que acabamos de utilizar, porque según esta noticia, Francisco ha abierto la puerta para la canonización de las personas de las sectas, al postular un cuarto camino distinto del que hasta ahora regía por varios siglos como condición para declarar santo a un fiel católico. En efecto, ahora no son solo 3 los requisitos para declarar santo a un santo: el martirio por declarar la fe católica, las virtudes heroicas del candidato y la devoción previa por los frutos de su fe, sino que Francisco abre una nueva cuarta vía, según él, con el ofrecimiento de la propia vida. Obviamente este cuarto camino sobra, porque si el candidato a santo no fue mártir, si no se distinguió por sus fuertes virtudes, si no recibió devoción previa y real de parte del pueblo, y no se le puede atribuir ningún milagro, entonces ninguna otra consideración puede servir para elevarlo tan alto en la devoción cristiana. Pero en ese cuarto camino, y según su agenda ecuménica, es obvio que el Papa Francisco pretenda presentarnos como santo al iniciador de las sectas protestantes y feroz encarnizado enemigo de la Iglesia Católica y del Papado, Martín Lutero, cuando se acerca la celebración de los 500 años de su malhadada hazaña que dividió la Iglesia Católica entonces, mismo testigo del Evangelio, según afirma de él el propio Papa Francisco, que hace 5 siglos denigrara con los peores epítetos contra la Iglesia Católica, como ese de que la Iglesia es la gran ramera del Apocalipsis, enseñanza seguida al pie de la letra por todas las sectas hasta el día de hoy, o como que el Papa de entonces fue el anticristo, etc. Ahora bien, el motu propio Maiorem ac dilectionem sobre el ofrecimiento de la vida, firmado por Francisco el 11 de julio pasado de 2017, establece que el ofrecimiento de la vida es un nuevo camino, una nueva circunstancia a tener en cuenta en el proceso de beatificación y de canonización, distinta de las del martirio, la heroicidad de las virtudes y la devoción previa. Efectivamente, su artículo primero dice: el ofrecimiento de la vida es un nuevo caso del íter de beatificación y canonización, distinto del caso de martirio y de heroicidad de las virtudes. También en la introducción de su reforma a las normas antes establecidas, mediante este documento Francisco dice: son dignos de consideración y honor especial aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca los pasos y las enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y perseverado hasta la muerte en este propósito. Detengámonos en la expresión aquellos cristianos, ya que en labios de Francisco y conforme a sus actuaciones en pro de un ecumenismo con todas las confesiones cristianas, esta denominación usada por él da cabida a todos los credos cristianos distintos del catolicismo, que cubren el protestantismo, el anglicanismo y la Iglesia Ortodoxa. Es claro que así se abre la posibilidad para que ahora, gracias a esta reforma canónica, miembros de otras iglesias consideradas por este papado cristianos puedan ser declarados santos por la Iglesia Católica.
Un hecho a tener muy en cuenta para poder prever los alcances y pretensiones de esta nueva reforma bergogliana es el nuevo título que dio Francisco al sacerdote hereje Martín Lutero, al llamarlo recientemente testigo del Evangelio, en aras de la unidad que con la secta luterana europea viene buscando, mediante acuerdos que permitan una unificación con ellos y la celebración de un rito común que las una a las dos, e inclusive a otras denominaciones cristianas. Para entender que este cambio no es un acto aislado, sino un paso conforme a su agenda ecuménica, también debemos tener presentes los grandes y vertiginosos acercamientos con las iglesias evangélicas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, sus convenios y participación próxima en la celebración conjunta de luteranos y católicos que en cabeza de Francisco se aprestan a conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante de Lutero, sus acercamientos con los anglicanos ingleses y con los ortodoxos heterodoxos rusos, en cabeza del jerarca Kirill, patriarca de Moscú y de toda Rusia. Y como casi todas sus expresiones heréticas, que se sustentan en una verdad, pero una verdad manejada a medias, que deja atrás la verdad plena, Francisco afirma en esta reforma canónica: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, Juan 15:13. Y continúa Francisco: es cierto que el ofrecimiento heroico de la vida, sugerido y sostenido por la caridad, expresa una imitación verdadera, completa y ejemplar de Cristo, y por tanto es merecedor de la admiración que la comunidad de los fieles suele reservar a los que han aceptado voluntariamente el martirio de sangre o han ejercido heroicamente las virtudes cristianas. Pero con este cambio se le da un nuevo espíritu a esa ley, porque en la praxis, no en la letra, el ofrecimiento de la vida será la condición que predomine sobre las otras ya existentes para declarar santo a alguien. Ahora, con la posibilidad abierta para nombrar santo a cualquiera que se identifique como cristiano, no solamente como católico. Esto en la práctica puede, y de seguro lo hará, mandar al sótano de archivo los 3 requisitos anteriores para declarar santo a un fiel, porque así sucumben estos ante la primacía de esta nueva pretendida condición, impuesta por Francisco mediante el cambio irreversible a una norma canónica. También es claro para nosotros, que conocemos tantos antecedentes, que con esto el Papa Bergoglio abre el camino para convertir en santos a quienes menos lo merecen, porque además de Martín Lutero puede hacerlo también con Zwinglio, Calvino u otros reformadores. Así lo hará, solo el tiempo lo dirá. El barco de la iglesia a punto de zozobrar. Fin, parte 1. El barco de la iglesia a punto de zozobrar. Parte 2. El Papa Francisco abre la puerta para santos no católicos. Pero así lo interpretan también algunos medios católicos como The Remnant, cuando Peter Crenshaw muestra que la nueva norma de Francisco abre el espacio a la canonización de no católicos, al decir sobre esta innovación del Papa Bergoglio: los católicos más inconscientes leerán las noticias anteriores y no verán ninguna causa de alarma. Eso es porque asumen que cualquier persona canonizada en este nuevo camino será, por supuesto, católica. Sin embargo, a menos que la carta lo especifique, lo cual es altamente dudoso, no existe tal garantía. Obsérvese que uno de los caminos tradicionales a la canonización ya incluía el martirio en el verdadero sentido católico del término, los asesinados por un acto de odio a la fe. Ahora obsérvese que el nuevo camino del Papa Francisco quita cualquier mención de morir como un resultado de la persecución por la fe católica.
y en su lugar sustituye la oferta de la vida de una manera voluntaria y libre para los demás. En efecto, Peter Crenshaw escribe en The Remnant el 19 de julio pasado un artículo que titula "El Papa Francisco abre la puerta para santos no católicos". En él Crenshaw afirma: el Papa Francisco está muy interesado en la idea de canonizar a los santos no católicos. Considérese la siguiente declaración suya dada durante su entrevista con Andrea Tornielli el 10 de diciembre de 2013. Conocí en Hamburgo a un párroco, dice Francisco, que seguía la causa de beatificación de un sacerdote católico que fue guillotinado por los nazis porque enseñaba el catecismo a los niños. Después de él, en la fila de los condenados había un pastor luterano y lo mataron por el mismo motivo. Su sangre está mezclada. Ese párroco me contó que había ido a ver al obispo y le había dicho: sigo con la causa, pero de los dos, no solo del católico. Este es el ecumenismo de la sangre. Todavía existe hoy. Basta leer los periódicos. Los que matan a los cristianos no te piden el documento de identidad para saber en cuál iglesia fuiste bautizado. Tenemos que tomar en cuenta esta realidad. Prosigue Francisco, citado por Crenshaw. Actualmente en Oriente Medio y África y tantos otros países, ¿cuántos cristianos son muertos y no les pregunta si son pentecostales o luteranos, anglicanos, católicos, ortodoxos? Son cristianos y los matan por creer en Cristo el Señor. Ese es el ecumenismo de la sangre. Hasta aquí The Remnant. Sobre el supuesto ecumenismo que Francisco llama ecumenismo de sangre, justifica Bergoglio la pretensión de considerar a ambos guillotinados como santos y a todos los cristianos asesinados por serlo en igualdad de condiciones e idéntico sacrificio. De esta manera busca equiparar la muerte trágica de un protestante, un anglicano, un ortodoxo, un luterano o un católico que muere por confesar su propia fe, sin hacer distinción alguna entre ellos. Es decir, según Francisco, basta la muerte heroica de un fiel profesando su fe para decir que se trata de la misma fe, del mismo credo. Pero es que con ello desaparecen por virtud exclusiva de una muerte heroica todas las diferencias y negaciones de esas confesiones frente al credo católico, frente a sus dogmas, credo que todo candidato a santo debe obligatoriamente profesar, dogma que todo santo debe creer y aceptar. Nuevamente Francisco, con su casuística lacrimal, usada por él en varios momentos, sustenta sobre un caso doloroso, de lesa humanidad y difícil manejo, su pretensión de cambiar lo que no se debe ni se puede cambiar, ya que la santificación de un fiel católico se da porque su fidelidad a la fe católica lo ha llevado al extremo de ofrendar su vida por esa fe católica. Así pues, es un invento de este pontificado buscar declarar santos a miembros de otros credos, con lo que se hace evidente su afán por congraciarse con esos mismos credos con los que busca unidad a cualquier precio, incluso a precio de traición de la verdad de la fe católica. Es claro que declarar santo a un fiel de otra denominación, así sea cristiana, es algo que no le compete al catolicismo, y mucho menos al vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia Católica. Así que lo que nos espera puede ser la canonización de santos de otros credos, incluso de personas de distintas corrientes ideológicas, pues desde ahora y gracias a Francisco, basta que el mártir haya profesado su cristianismo de algún modo, para ser declarado santo. Esperemos pues las canonizaciones católicas de Martin Luther King, de John F. Kennedy, o de pentecostales, luteranos, anglicanos, católicos y ortodoxos asesinados en Oriente Medio, en África o en tantos otros países, porque a ninguno de ellos se le pidió carné antes de ser sacrificado, por quienes pedimos a Dios sinceramente que hayan sido salvados y descansen en paz. O también es posible que ahora podamos ver la beatificación de Marina Monroe, que es la traducción rural del nombre Marilyn Monroe, la vedette y actriz que en el ofrecimiento de su propia vida al arte, y porque en alguna ocasión se persignó y fue devotamente a misa, puede llegar a los altares. Incluso puede ser que en el nuevo panteón de los mártires de Francisco lleguemos a ver a algún miembro del ISIS, que en nombre de su Dios realizó el ofrecimiento de la propia vida,
inmolándose y matando a otras personas por Alá. El nuevo panteón de los mártires del Papa Francisco. De igual forma, deja entrever el profesor Roberto de Mattei en su artículo titulado El nuevo panteón de los mártires del Papa Francisco, publicado el 21 de julio de 2017 por Adelante la Fe, el grave error de intentar corregir los destrozos del secularismo ateo en el que están inmersas las sociedades cristianas y han dado lugar a la crisis de fe y de vocaciones de la Iglesia Católica, al intentar sanar una enfermedad dando arsénico al enfermo. En efecto, el artículo de Roberto de Mattei, enviado gentilmente a nosotros por Germán Masuelo Leitón, a quien saludamos desde aquí y quien igualmente escribe en Adelante la Fe, habla de la comisión de trabajo creada por Francisco, integrada por católicos y ortodoxos que buscan hacer una relectura común de la figura del cardenal Alojzio Stepinac, arzobispo de Zagreb. Dice Mattei en su artículo: el comunicado conjunto de la comisión, publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el pasado 13 de julio, afirma: el estudio de la vida del cardenal Stepinac ha enseñado que todas las iglesias a lo largo de la historia han sufrido cruelmente varias persecuciones y tienen sus mártires y confesores de la fe. En este sentido, los miembros de la comisión se han puesto de acuerdo sobre la posibilidad de cooperación en el futuro de cara a una obra común, para compartir la memoria de los mártires y confesores de las dos iglesias. Esta afirmación continúa de Mattei, que sintetiza 6 reuniones de trabajo sostenidas por la comisión, invierte el concepto católico de martirio. En realidad, el martirio, según la Iglesia Católica, es la muerte sufrida por haber dado testimonio de la verdad. No una verdad cualquiera, sino una verdad de fe o de moral católica. La Iglesia celebra, por ejemplo, el martirio de San Juan Bautista, que padeció la muerte por reprender públicamente el adulterio de Herodes. Como dijo San Agustín: mártires non facit pena, sed causa. No es la muerte la que hace al mártir, sino la razón de la muerte, provocada por odio a la fe o a la moral católica. Por el contrario, para la comisión presidida por el padre Ardura, mártires non facit causa sed pena, esto es, no se es mártir por la causa, sino por la pena, acotamos nosotros. Eso y no otra cosa significa la equiparación de los mártires y confesores de las dos iglesias, la católica y la ortodoxa. Según el comunicado, este principio se puede extender a todas las iglesias que han tenido mártires y confesores de su respectiva fe. Y finaliza el profesor de Mattei, quien no llega tan lejos como nosotros lo hicimos con Marina Monroy o con un miembro del grupo ISIS, pero sí plantea la posibilidad que se abre de declarar santo a un cristiano sui generis que abrazó la masonería al decir: ahora bien, si por mártir se entiende a aquel que padece la muerte por defender su propia verdad, ¿por qué no considerar mártir también a aquel cristiano sui generis que fue Giordano Bruno, llevado a la pira por la Iglesia Católica en el campo de Fiori el 17 de febrero de 1600? A fin de cuentas, la masonería lo ha considerado siempre un mártir de la religión de la libertad, y como tal, el dominico apóstata fue objeto de un homenaje el pasado 17 de febrero en la sede del Gran Oriente de Italia. Hasta aquí el artículo del profesor Roberto de Mattei. Entonces Francisco no solo viene abonando el terreno para declarar santos desde el catolicismo, quien no creyera, a cristianos asesinados en Oriente Medio y África, sean estos pentecostales, luteranos, anglicanos o católicos. También busca hallar su pretendido ecumenismo de sangre con los heterodoxos ortodoxos, con quienes ha creado ya comisiones de trabajo en este sentido. No se equivoca Germán Masuelo Leitón en su nota adjunta al enviarnos el artículo presente, cuando escribe: Roberto de Mattei explica profunda e inequívocamente los perversos fines del Papa. La cuarta vía, que según el motu propio de Francisco, permitirá la canonización, será la muerte padecida, no a causa del odio a la fe, sino a consecuencia de una opción política al servicio de los pobres, de los inmigrantes y de las periferias de la tierra. Estamos de acuerdo, señores Crenshaw.
de Mattei y Masuelo Leitón. El punto clave de esta reforma bergogliana está en que se pretenda santificar a una persona que no ha muerto por la fe católica o que no ha vivido como católico esa fe. Falso ecumenismo, culmen del laicismo. Con este gris y plomizo panorama al frente de nosotros, nos preguntamos, previendo la celebración conjunta del Halloween, de los 500 años de la Reforma Protestante Luterana en Lund, Suecia, ¿de Martín Lutero podrá decirse que murió defendiendo el catolicismo? Y además que murió siendo martirizado por esa fe. Obviamente no. Entonces, ¿por qué el Papa Bergoglio pretende elevarlo a nuestros altares, primero llamándolo falsamente testigo del Evangelio, celebrando con los luteranos suecos los 500 años de su negra hazaña y ahora abriendo la puerta para su canonización? ¿Qué dirán nuestros detractores ahora? ¿Que de nuevo estamos sacando de contexto a Francisco? ¿Que no son verdad sus reformas y avances en pro de un falso ecumenismo? Peor para los que viendo no quieren ver, para los que oyendo no quieren oír. Así se quejaba también Jesús de los antiguos fariseos. Así se queja hoy de los nuevos, en Mateo 13, 14 a 15. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y se conviertan y yo los cure. Retomemos. ¿Por qué el pretendido remedio para enfrentar supuestamente la crisis de la Iglesia es peor que la enfermedad? Primero, porque viola el sacramento del orden, que es exclusivo de los sacerdotes y fue instituido por el Señor. Segundo, porque olvida la tradición que desde el mismo Jesús determina que el sacerdocio solo se confiere a los hombres y no a las mujeres. Tercero, porque se iguala la religión católica a las otras religiones y se la muestra como una más entre ellas. Cuarto, porque todos estos absurdos que repetimos hacen peor el remedio que la enfermedad, tienen como finalidad última alcanzar el falso ecumenismo, al cual parece estarnos llevando como mansos corderos las supremas autoridades de la Iglesia Católica en el Vaticano. Esto ya que si se simplifica el sacerdocio y si se equipara el laical con el ministerial, se pervierte este último y se iguala al de las sectas. Así será más fácil hablar, cuando llegue el momento, de una sola religión y de una sola fe, en reemplazo del cristianismo, pues bien entendido que en la primera etapa se tratará de una pluralidad de religiones, todas aparentemente aptas para la salvación de los hombres, pero después se llegará, como cualquiera puede adivinarlo, a una sola fe, que no será la de Jesucristo, sino la del enemigo de Jesucristo. El sacerdocio ministerial y el laical es igual. Los pasos iniciales de esta aberración se comienzan a dar ya en Europa. Así, por ejemplo, el cardenal Reinhard Marx, nuevamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ya está hablando de esto y lo viene imponiendo en su propia conferencia. En efecto, la Croix titula el pasado 27 de marzo de 2017 el plan del cardenal para que los laicos lideren parroquias, un artículo que da cuenta del proyecto del cardenal Reinhard Marx, el mismo que sugiere que solo es cuestión de tiempo para que la Iglesia Católica se abra al sacerdocio femenino, para que en su arquidiócesis laicos asuman de tiempo completo la dirección de parroquias en riesgo de cierre. Christa Pongratz-Lippit reseña en su artículo que el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y obispo de Múnich y Frisinga, en su discurso en la asamblea plenaria del Consejo del 18 de marzo, presentaría un proyecto piloto para otoño con nuevos modelos de liderazgo parroquial. En concreto, dijo que el personal laico voluntario y de tiempo completo se haría cargo de las parroquias. Y aunque según el cardenal alemán Reinhard Marx, esta medida parroquial no es una respuesta a la escasez de sacerdotes, sí lo es, pues en ausencia de estos se abre esta nueva posibilidad. Dice el artículo de la Croix: el movimiento es significativo dado que el cardenal Marx es miembro del grupo consultivo de cardenales C9 del Papa, así como coordinador del Consejo Vaticano para la Economía.
Sigue Pongratz-Lippitt en su artículo. Estamos experimentando un gran trastorno en la iglesia en este momento, dijo el cardenal. El arzobispo y asesor personal de Francisco justificó su nueva medida ya en curso de esta manera. La iglesia local es sumamente importante. Perderíamos muchas oportunidades si nos retiráramos de nuestras raíces territoriales. Se trata de permanecer visible a nivel local. De igual forma, dijo Marx, miles me han hecho saber que están seguros de que vale la pena dedicarse a la pastoral en sus parroquias, y agregó que ahora tendríamos que mirar más de cerca las vocaciones de los feligreses comprometidos, refiriéndose a que había incluso alcance en el derecho canónico para una mayor participación laical. Continúa Christa Pongratz-Lippitt. Marx dijo que bajo las condiciones actuales en Alemania, las parroquias locales tendrían que ser reorganizadas. Señaló que solo un candidato para el sacerdocio se había presentado en la arquidiócesis de Múnich este año. Por lo tanto, además de reorganizar las parroquias, también habría que discutir los requisitos actuales de admisión al sacerdocio. Dijo que esto incluía la posibilidad de ordenar a hombres casados de probada virtud, conocidos por el término latino viri probati. Aunque el cardenal Marx no precisa si estos nuevos directores de parroquias puedan o no celebrar o administrar los sacramentos, como si eso fuera posible con solo autorizarlo, al afirmar que se abre también la posibilidad de que hombres casados consagren y sean ordenados sacerdotes, queda claro entonces que este es el primer paso: nombrar a laicos como nuevos directores de parroquia, y segundo paso, ordenarlos. Tampoco aclara Marx si frente a la dirección de sus parroquias habrán mujeres, pero es obvio que lo hará, ya que es bien conocido su afán por dar a las mujeres mayor participación y poder de decisión en la iglesia. Así que creemos que para otoño en Alemania ya habrá nuevas directoras en varias parroquias y prontamente nuevas sacerdotisas al frente de esas mismas parroquias, de seguro ordenadas por el mismo cardenal Reinhard Marx. Sin embargo, parecen más avanzados los españoles, a juzgar por esta otra noticia publicada por vidanuevadigital.com en su entrega de octubre de 2016, páginas 9 a 11, que proviene de la diócesis de Girona, España. Artículo escrito por José Lorenzo, titulado Sacerdotes sin relevo. Se trata de un escrito que presenta estudios estadísticos y un diagnóstico francamente desolador acerca de la realidad vocacional de la Iglesia en España, en el que al inicio se afirma: el envejecimiento del clero y la escasez de vocaciones hará que en un plazo máximo de 10 años varias diócesis tengan problemas para atender las demandas pastorales de los fieles. La Conferencia Episcopal está rematando un informe en donde se ofrecen algunas posibles soluciones. Ciertamente, el informe da cuenta de las 9,5 millones de misas anuales que en 23.071 parroquias repartidas en toda la geografía dejarían de realizarse en 5 o 10 años, cuando el problema de ausencia de vocaciones y de sacerdotes se agudice en España. Así lo señala este artículo, que inicia anunciando como algo insignificante y normal que 30 laicos vengan celebrando misa en la diócesis de Girona, en ausencia de los sacerdotes, y que esta medida tomada por las autoridades eclesiales locales, sin caer en dramatismos, hace una apuesta bastante fuerte a la formación del laicado que ya viene celebrando misas. Esto es lo que dice el informe de Vida Nueva, edición española de octubre de 2016, escrito, repetimos, por José Lorenzo. La de Girona es una de las diócesis del clero más envejecido de España. Con una media de 72 años, mantiene a 111 curas en activo, algunos de ellos con la ilusión intacta a los 89 años, aunque las fuerzas ya les flaquean y se ven obligados a realizar servicios puntuales. En todo caso, ese espíritu de entrega no es suficiente para multiplicarse y atender convenientemente a las 395 parroquias que tiene la sede catalana. Por ello, conscientes de lo complicado de la situación, pero sin caer en dramatismos, la diócesis ha hecho una apuesta bastante fuerte por la formación del laicado, hasta el punto que hay ya una treintena de seglares que celebran en ausencia del sacerdote. Repito, hasta el punto que hay ya una treintena de seglares que celebran en ausencia del sacerdote.
a los que se unen 11 diáconos permanentes, opción esta que también se está potenciando, como apunta una portavoz del obispado. Pero la situación de Girona, continúa el artículo adelante, no es una excepción. De hecho, el envejecimiento del clero, unido a la escasez vocacional, a pesar del ligero repunte en los últimos años, dibuja un preocupante panorama al que la Conferencia Episcopal Española está buscando remedio. Así que, parece ser que el remedio que ha hallado la Conferencia Episcopal Española, o por lo pronto la diócesis de Girona, aunque tomado ya por la conferencia como un plan piloto, es que laicos consagren, así como se oye, que celebren misa, que impartan sacramentos. Como fue dicho al inicio, esto ya se constituye en un gran adelanto que supera en mucho a los esfuerzos alemanes que vienen realizando estos con cambios dados paso a paso, mientras que los españoles les han sacado notable ventaja al hacer una apuesta bastante fuerte por la formación del laicado y permitir ya a seglares consagrar, y además por tomar esta solución como una opción que también se está potenciando. No nos engañemos, queridos teleamigos, un terremoto de grandes consecuencias viene sacudiendo a la Iglesia, y viene desde Europa, pasando por la aduana vaticana que sin impuesto o arancel alguno lo alienta y potencia. Y este movimiento telúrico tendrá repercusiones en toda la capa terrestre del planeta, afectando de modo indescriptible a la Iglesia Católica, que hoy sufre tantos y tan grandes cambios que ya la viene haciendo prácticamente irreconocible. Pero no solo de Europa provienen estos sismos en contra de la Iglesia, que atacan frontalmente el sacramento del orden sacerdotal. De Norteamérica también vienen, porque también de Canadá se viene permitiendo ahora que mujeres actúen como celebrantes en el sacramento del matrimonio. Así parece ser cuando Gloria TV publica el 23 de julio pasado de 2017 una nota de esta manera: el Vaticano permitió a una religiosa administrar el sacramento del matrimonio. Esta noticia señala: el sábado 22 de julio, la religiosa canadiense Pierrette Tifold se desempeñó como celebrante en una ceremonia de casamiento católico en el municipio de Lorraineville-Témiscamingue, Canadá, informa radiocanadá.ca. La hermana Pierrette, continúa Gloria TV, ha estado llevando a cabo bautismos en la diócesis de Rouyn-Noranda desde 1984. Luego de presentar una solicitud, el 23 de mayo ella recibió un permiso de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos para presidir casamientos. Si esto es cierto, el permiso dado a la mujer viene del mismísimo Vaticano y de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, lo cual se constituye en una acción que de seguro se repetirá en varios lugares del mundo, minando así el orden sacerdotal en claro avance para que al final se autorice a mujeres, incluso religiosas, como la hermana Pierrette Tifold, para que celebren misa. ¿Y por qué no? Si ese es el único sacramento que le falta administrar. Fe y piedad, verdadero remedio a la enfermedad. ¿Por qué el remedio es peor que la enfermedad? Terminamos con la quinta consideración. Porque la verdadera solución a la enfermedad no está en recurrir a otra enfermedad peor como remedio, sino en solucionar bien la patología existente. Esto quiere decir que el remedio contra la falta de fe y la escasez de vocaciones sacerdotales impuestas por el secularismo es volver a la fe auténtica y a la práctica piadosa de las normas y principios del cristianismo. Esta es la verdadera solución, pues basta considerar lo que dice el Señor en el libro del Apocalipsis 2:5 sobre la carta a las iglesias, en concreto a la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor amenaza, si no se arrepiente, con cambiar de su lugar al candelabro que la identifica, es decir, de renunciar a esa iglesia y de trasladarla a otra región distinta. Los remedios de las dos conferencias episcopales, la alemana y la española, son peores que la enfermedad, y su falsedad nos indica que el camino de la solución es muy distinto. No es cambiar la llama pura del candelabro por fuegos artificiales,
sino mantenerse con la verdad del aceite del Espíritu Santo, que es el verdadero combustible divino de ese candelabro. Eso que dijo don Bosco en sus sueños proféticos, que nuestra iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir grandes daños, no se referirá sobre todo a las misas inválidas que hoy tenemos que enfrentar, porque además de lo que el Señor dijo a Pequeña Alma y que reseñamos en el programa pasado acerca de cómo en el ofertorio pueden cambiarnos gato por liebre al modificar con aparente inocencia la frase «Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso», por la frase «Orad, hermanos, para que esta Eucaristía mía y vuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso», y sobre todo las alteraciones de la fórmula de la consagración al pretender que no es el cuerpo y sangre del Señor, sino, por ejemplo, la representación, el símbolo o el recuerdo de ese cuerpo y de esa sangre, están estos otros anuncios. Otras advertencias del cielo sobre la abominación de la desolación. También Cristo y su Santísima Madre, la Virgen María, por medio de otros videntes nos han puesto en alerta sobre los cambios injustificados y adulteraciones de las oraciones y en la Eucaristía, así. 28 de enero del 2015, dice el Señor Jesús: tened cuidado con las oraciones falsas o engañosas que os pueden ser presentadas, porque no serán inspiradas por el Espíritu Santo y se deben evitar. Una pequeña palabra, una pequeña frase o una simple omisión aquí y allá pueden convertir una oración en una falsedad. El mal es un asesino silencioso del espíritu y no es fácil de identificar cuando éste está disfrazado como la verdad. Es hora de deshiervar vuestro jardín y permanecer fieles a todo lo que yo os enseñé, porque todo lo demás es irrelevante y puede ocasionaros que perdáis vuestra fe. Mensaje dado a María de la Divina Misericordia. En el 2001 dice el Señor Jesús: están cambiando mis palabras, poco a poco y sutilmente, de forma que el pueblo no se da cuenta, y si se da cuenta, confía en que el sacerdote sabe lo que hace. Es lo más cómodo. Mensaje dado a Pequeña Alma. La Virgen María dice en 1986: se puede decir que hoy ya no hay celebración eucarística en que no se hagan comuniones sacrílegas. Si vieran con mis propios ojos cuán grande es esta plaga que ha contaminado toda la iglesia y la paraliza, la detiene, la hace impura y tan enferma. Al padre Estefano Gobi. Aquí recordemos de nuevo que don Bosco, en sus sueños proféticos sobre las 2 columnas, nos dice: la iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir grandes daños, pero al final el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Nunca lo olvidemos, en especial cuando la tempestad arrecie. Así que, frente a esta tormenta por la que atraviesa el barco de la iglesia, debemos acudir a María, la vestida de sol y constituida en comandante del ejército celestial que libra la guerra espiritual contra las herejías y la apostasía de los enemigos de Dios, y naturalmente contra quien las dirige desde la sombra, quien es el diablo y sus agentes. Estos pretenden hacer zozobrar al barco de la iglesia. Así pues, María es la tabla de salvación. Acudamos a ella con fe, especialmente con el rezo del rosario y la devoción y consagración a su inmaculado corazón y al sagrado corazón de su Hijo, Jesucristo. Y esto, aunque aparente dormir en esta tempestad, que quiere hacer zozobrar el barco de la iglesia, ya que con la iglesia está ocurriendo ahora mismo lo que nos relata el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Al atardecer ese mismo día, les dijo: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?
Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque ahora el Señor está más despierto que nunca y tiene en sus manos el timón del barco y el pleno poder sobre la tempestad que golpea la iglesia. Confiemos en que Él impedirá que la nave se vaya a pique, pero nos dice a nosotros que no seamos de poca fe y que no tengamos miedo. Nuevamente confiemos absolutamente en Él, porque siendo el Señor de todo cuanto hay, el viento y el mar y las olas le obedecen. Satanás no puede hacer más de lo que el Señor le permite hacer. También debemos orar por la salud y la seguridad del Papa Bergoglio, especialmente en su visita a Colombia, aunque no sea grata para todos. Porque una cosa es que sinceramente pidamos por su vida y seguridad personal, ambas cosas que todos debemos respetar y cuidar, pero otra cosa muy distinta es aceptar sus enseñanzas contrarias a la fe y al magisterio tradicional de nuestra Santa Iglesia Católica. Ya que, como dijo alguien en las redes, pero aplicado a la Iglesia respecto al Papa Francisco, es verdad que nunca nadie antes causó tanto daño en tan poco tiempo. El barco de la iglesia a punto de zozobrar. Fin. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, el barco de la iglesia a punto de zozobrar. Adelante, doctor. Bueno, Beatricita, entiendo que ha habido WhatsApp, ¿no? Muchos mensajes por todas las redes, por WhatsApp, pero pues vamos a elegir aquí algunos. Este es de Aida Heredia y dice: Monseñor, ¿por qué no le refuta al señor Galat con Biblia en la mano? Ataca a quien con pruebas y sobre todo con el Evangelio, y usted dice, y tal parece que se le olvidó la enseñanza de Jesús. Al ignorante se le engaña, a los que consultamos la Biblia no. Señor Galat, estoy con Cristo y con usted. Dios, el Espíritu Santo, estén con usted y con su equipo. Muy interesante. Muy bien. Muy bonito. Y tenemos otro también del señor Néstor Rodríguez. Él nos dice: muy respetuosamente retamos al episcopado colombiano a que responda y contraargumente con pruebas bíblicas y del magisterio tradicional de la Iglesia cuáles son nuestros supuestos errores que han causado su superficial y nociva ira. Eso me recuerda a San Agustín. Muy buena respuesta al episcopado. Espero y tenga el episcopado un teólogo para responder. Es que ese es el problema, que hacen afirmaciones sin respaldo bíblico. Eso es lo que pasa hoy. Quieren hacer teología ignorando la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a ver, ¿tú quieres opinar sobre estos asuntos? Estamos llegando a un momento histórico que demanda definiciones. Ante una batalla ya frontal, tenemos que tomar posiciones y dar razón de nuestra fe. Razón de nuestra fe implica argumentos, no solamente reacciones viscerales, emocionales, sino con la lógica que nos da la palabra de Dios y el magisterio tradicional. Por gracia de Dios he podido dedicar casi de tiempo completo mi última parte de mi vida, más de 25 años, a investigar la revelación privada sobre la base de la revelación pública, o sea, de la Biblia. Y en los últimos años he tenido que complementar este estudio de la revelación de la Virgen María alrededor de los 5 continentes con la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque a medida que se acercan el cumplimiento de los signos de los tiempos, de los últimos tiempos, de los cuales estoy convencido que estamos en ellos y estamos en la etapa final de esos últimos tiempos, se empiezan a entender cosas que antes no se visualizaban. Desde hace más de 25, en algunos casos como el doctor Galat, más tiempo, hemos estado estudiando sobre los últimos tiempos y sus signos y diciendo, ya está muy cerca, pero como que se demoraba, como que se posponía.
En los últimos 4 años he tenido por fin la oportunidad de sintetizar más de 12 libros que he escrito sobre el tema, de tal forma que ya se ve el panorama muy claro. Como por mi profesión me gustan los esquemas, la síntesis, y la conclusión más impresionante que he recibido en los últimos 4 años es la afirmación bíblica y de la revelación privada que antes de que empezaran los últimos tiempos, los 7 años de la semana de Daniel, tenía que haber una crisis en la iglesia que la antecediera. Esa crisis de la iglesia implicaba, según la profecía bíblica y privada, una serie de acontecimientos en la iglesia muy graves que habrían de acontecer. Para mí fue muy impresionante, por ejemplo, ya en la síntesis final que he hecho de mis libros, en un par de libros, como en el capítulo 2 y 3 de este libro que ustedes ya conocen, La Virgen nos prepara para la batalla final de los últimos tiempos, como hay 349 profecías específicas sobre la crisis de la iglesia, la aparición de 2 papas en los últimos tiempos, la toma de la iglesia por la masonería eclesiástica, por el modernismo masónico, y especialmente en el capítulo 3, por ejemplo, los que ya conocen la obra que he tenido oportunidad de referir, la Virgen detalla con mucho cuidado cosas, por ejemplo, como el modernismo masónico va a hacer olvidar el fin del hombre. O sea, nos ha olvidado que la razón de ser es la salvación del alma para la eternidad y estamos de paso. Cómo el modernismo masónico hace olvidar el fin de la iglesia, que es salvar las almas a través de los sacramentos. Cómo se olvida el pecado original, la redención, se olvida lo más básico, la naturaleza misma de la iglesia, y se sustituye el fin de la iglesia por una iglesia ecuménica, universal, humanista, asumiendo tristemente el modelo, los fines y medios de la masonería, que durante tantos años estuvo en contradicción contra el catolicismo, pero al infiltrarla ha logrado cambiar los fines de la iglesia por los fines masónicos. En ese momento la iglesia ya está dedicada a cumplir esa utopía socialista, secularista de los masones. Por lo tanto, nos habla claramente que va a haber un cisma. Ahora, todo eso nos muestra que la iglesia ecuménica universal, tristemente tomada con el cascarón de la iglesia, va a ser la que va a unir todas las religiones en una sola para hacer una unidad que permita el montaje del nuevo orden mundial. Ya está cumplido en buena parte. La parte final es la parte de la Eucaristía, la parte más sagrada, la parte de la misa, porque lo demás ya lo han tocado. Me impresionó mucho cuando tuve oportunidad en los últimos años de estudiar el Denzinger Bergoglio. Aquí estamos estudiando solamente algunos pocos aspectos muy significativos de los cambios que el Papa Bergoglio estaba haciendo de la doctrina católica. Ha cambiado los fundamentos de la fe en cuanto al dogma. Ha cambiado los fundamentos de nuestra fe en cuanto a la moral, por ejemplo, con el Amor y Leticia, un buen ejemplo. Ha cambiado y está empezando apenas a cambiar la parte litúrgica, pero es el punto hacia el cual va a llegar. Ha cambiado la eclesiología para poder convertir una iglesia dedicada a la salvación de las almas a una iglesia dedicada a conseguir una utopía, uniendo todas las filosofías del mundo a través de las Naciones Unidas y poniéndolo para un nuevo orden mundial que va a gobernar el anticristo. En síntesis, Alejandro me decía hace un minuto, me preguntaba, ¿hay tiempo para que hubiera la posibilidad de que viniera otro papa, otro personaje que fuera el falso profeta, otro ciclo, antes de que empezara la crisis mundial, el colapso económico, el colapso bélico, el colapso ecológico, y dieran las circunstancias para subir el anticristo como salvador del mundo? Yo creo que ya no lo hay. Tristemente están puestas todas las cartas sobre la mesa ya se ha cumplido esta parte. En cualquier momento, ahora sí, al cumplirse este prerequisito de la toma de la iglesia, ahora sí en cualquier momento viene el colapso económico, antes no lo podía haber, ellos lo van a causar, pero estaban esperando el momento propicio cuando la iglesia estuviera debilitada en su interior y fortalecida en el mundo. Por lo tanto, ahora sí viene
en cualquier momento un ataque de falsa bandera para que tengan la excusa de poder invadir Siria, Irán, y viene el conflicto mundial y la guerra mundial. Todo eso se requiere para aparecer el anticristo. El anticristo va a aparecer como el salvador del mundo, pero no podía estar sin unas circunstancias, y el punto crítico era el de la iglesia. Gracias. Por lo tanto, estamos ya a punto de hacerlo y ya está sembrado todo. Ahora sí viene el acontecimiento. Gracias a Carlos Eduardo Rodríguez, y le damos la palabra a Miguel Aguilera. Muchas gracias. Bueno, yo quiero arrancar por el principio, y me quiero ir al bautizo. Por el bautizo, los católicos somos sacerdotes, profetas y reyes. Profetas porque estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, a denunciar la herejía y a testimoniar con nuestra vida y aún ofrendándola por Cristo nuestro Señor. La amenaza de excomunión que está sobre nosotros, o la excomunión que haya, porque la gente opina, cada quien, como los colombianos somos expertos, todo el mundo tiene una idea sobre eso. La amenaza de excomunión lo que hace en mi caso es confirmarme en la fe, porque yo viendo estos videos que transmitimos acá, pues yo veo que al sacarme de ese basural, lo que me están es confirmando que yo soy un seguidor de Cristo. Y francamente, pues no es una cosa que se la tome uno suavemente, porque siempre genera un poco de angustia, porque la iglesia pues es mucho el poder que tiene, y realmente empieza uno a pensar si hasta dónde estará equivocado, si estará exagerado, si no, es decir, lo pone a uno a pensar. Pero pues igual las respuestas siempre están en la Biblia, y uno consulta la Biblia, la carta de Pedro, primera carta de Pedro en este evento, dice: bienaventurado el que sufre injustamente. Dice: los que sufren y los que tengan que padecer por causa de la justicia, sean bienaventurados, porque no temáis ni ante las intimidaciones, ni os inquietéis, sino glorificad a Cristo Señor en vuestros corazones. Y lo empieza a reconfortar a uno sobre la tranquilidad que es ser perseguido por causa y por ocasión de Cristo. Y sigue uno revisando y encuentra uno en Lucas, que dice, fariseos otra vez, siempre los fariseos, le dicen al Señor: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él responde: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Y si nosotros nos callamos y gritan las piedras, nos exponemos a que el Señor en el juicio nos vomite de su boca, o nos tilde de perros mudos, o como lo dice claramente, no, ustedes no dieron razón de mí, yo no voy a dar razón de ustedes. Eso nos confirma en que tenemos que sostenernos en la línea de denuncia que estamos llevando. Y el mismo Pedro dice: si ustedes sufren por faltas que cometieron, pues no tienen mérito, pero si ustedes sufren obrando el bien, y esto es agradable a Dios, porque para esto fuisteis llamados. Y dice, también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Al ser insultado, no respondía con insultos. Nosotros, a los insultos que estamos recibiendo, que no son pocos, no estamos respondiendo con insultos, y no vamos a responder con insultos. Como nuestro Señor Jesucristo, con todo el trabajo que nos cuesta hacerlo, oramos por quienes nos están insultando. Al ser maltratados, no amenazaba, sino que ponía su causa en manos del que juzga con justicia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos siguiendo el mismo camino que él siguió. Y dice, yo quiero, perdón un segundo, es que yo me organizé acá. ¿De qué estamos hablando nosotros? Nosotros hablamos de la palabra de Dios, nosotros hablamos de lo que está contenido en el catecismo de la Iglesia Católica, nosotros hablamos del magisterio de 2000 años, nosotros hablamos de la teología mística, de la revelación privada, y estamos dentro de lo que ha sido una línea
digamos, justa y honrada de la Iglesia Católica durante todo el tiempo. Por último, dice en la carta de Pedro, la que estoy citando, la primera carta de Pedro, no voy a citar el versículo ni el capítulo porque es que vale la pena leerla toda. Dice, bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido de lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios, y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no creen en el Evangelio de Dios? Pues si el justo a duras penas se salva, el impío y el pecador, ¿a dónde irán a parar? Por último, estaba mirando ahora un pensamiento de San Juan de la Cruz. Dice, cuando todos te desprecien, estás en tu lugar, o es que te creías más que Jesucristo. Entonces, pues digamos, esa es la postura. Nos persiguen, magnífico. Nos persiguen por Cristo, mejor. Y aquí estamos, o sea, tomamos una postura firme frente a, es decir, nuestra lealtad es con Cristo y con su iglesia, no con algunas personas que están dentro de esa iglesia, ni con el remedio de iglesia que tenemos hoy, que estamos viendo. Gracias, Miguel Aguilera. Ahora le damos a Alejandro Pedraza la palabra. Gracias, doctor. Hace 11 días, el Papa Benedicto XVI le dio al pueblo cristiano católico esta voz de esperanza. El Señor no abandona a su iglesia, incluso cuando el barco ha asumido tanta agua que está a punto de volcarse. Como se dieron cuenta en el video que se preparó para ustedes, se desarrolló ampliamente este tema. Tenemos que tener la conciencia, periodistas, sacerdotes, obispos, fieles, cardenales que están viendo este programa, que lo que está en juego aquí es nuestra salvación eterna, la salvación eterna de todas y cada una de las almas que están al otro lado de esta cámara de televisión, la salvación eterna de todas las almas que ustedes, queridos pastores, tienen y deben pastorear. Las muestras de apoyo hacia el doctor Galad, hacia Teleamiga, hacia todo el equipo que integra de trabajo este esfuerzo por mostrar y sacar la luz al aire, han sido muy grandes. Yo quiero hacer énfasis en esto. Quiero saludar a nuestros amigos de España, de Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Chile, Kenia, Italia, Francia y del mismo Vaticano. México, gracias, y tantos otros países muy queridos por nosotros que continuamente, pero especialmente en estas últimas horas, han manifestado su apoyo. Nosotros en este esfuerzo tan grande que Teleamiga ha venido adelantando para evangelizar, en el último tramo del camino, hemos preparado para ustedes 85 videos desde octubre del 2015 a la fecha. Precisamente uno de los últimos videos que presentamos a ustedes, ¿por qué criticamos al Papa Francisco?, recoge uno de los primeros documentos con los cuales empezamos este nuevo ciclo. El doctor Galad lleva 15 años hablando del tema, profundizando en él. Calculen ustedes, 4 presentaciones por mes, 12 meses al año, 15 años haciéndolo. Son muchos los temas, son muchas las enseñanzas y mucho el recorrido que el doctor Galad ha tenido para llegar a la instancia que hoy llegó en sus declaraciones que ha dado a la prensa y que nosotros respaldamos. 85 programas que nos hacen ver paso a paso, investigación a investigación. Quiero decirles que esta investigación es el resultado de un equipo de trabajo encabezado por el doctor José Galad y seguido por mi persona. Pero son varias las personas, varios de ellos están aquí y otros que nos han apoyado desde afuera con sus aportes para que cada miércoles y domingo estemos entregándole a ustedes verdades de apuño que son simplemente irrefutables porque están sustentadas sobre la verdad, respaldadas, claro, sobre la escritura, no solo documentalmente, como el doctor Galad siempre lo ha venido haciendo, a través de la palabra, a través del magisterio, a través del catecismo.
Son 85 videos. Para los que acaban de llegar a un programa como estos o de pronto han venido viendo los últimos, les queda muy difícil ver lo que nosotros ya hemos visto. Por eso nos acogemos a esa exhortación que los obispos de Colombia hacen en su comunicado dirigido a Teleamiga cuando exhortan a los católicos a que se preparen, a que entiendan, a que comprendan el punto y hora en el que nos encontramos. Son 85 programas que hoy nos permiten decir que el cardenal Jorge Mario Bergoglio es el falso profeta. Son 85 programas y toda una historia que nos dejan ver con absoluta realidad que esa visita realmente no es querida por muchos colombianos. No es como ustedes creen, señores jerarcas colombianos, que toda la totalidad del pueblo católico está esperando con ansia esa venida. Tal vez la mayoría de personas que desconocen estos hechos lamentables en los que está sumergida la Iglesia, que la tiene a punto de zozobrar. Es una voz absolutamente autorizada. Benedicto XVI habla y advierte con esperanza a la Iglesia que aunque la Iglesia esté a punto de hundirse, esta no se hundirá. Esto tiene que decirnos muchas cosas a nosotros. El mundo entero tiene que saber que muchos en Colombia no estamos de acuerdo con la visita del Papa Francisco, que no es una persona bien recibida, por todas las cosas que viene haciendo, por el daño incalculable que viene realizando a nuestra amada Iglesia. Ustedes se escandalizan, nosotros estamos más escandalizados todavía. Muchas de las expresiones que se utilizaron en este comunicado contra Teleamiga y contra el doctor Galat escandalizan a muchos. Queremos decirle que estamos escandalizados hace mucho tiempo con lo que se viene haciendo con la Iglesia Católica y últimamente más lo que viene haciendo quien funge como la cabeza de la Iglesia Católica. Nosotros somos miembros de la Iglesia porque creemos en Jesucristo, seguimos fielmente sus enseñanzas y esa es la Iglesia con la cual estamos en verdadera comunión. Es verdad, no estamos en comunión con Francisco por muchas de sus expresiones, no podemos estarlo, como sabemos que ustedes, muchos televidentes en el mundo entero, no solo hispanoparlante, lo saben. Es que es una verdad de apuño que estamos intentando nosotros desde este rincón del continente latinoamericano proclamar y lo hemos conseguido con la bendición del Señor, con la decisión de un hombre llamado José Galat que puso al servicio del Señor y de la causa de la verdad la denuncia de todo lo que hemos venido diciendo en estos programas. Ansiamos la voz del pastor, querido cardenal Rubén Salazar, queridos obispos, voces que nunca hemos escuchado, nunca. Afirman ustedes en su comunicado que se han intentado comunicar con José Galat. Tengo que decirlo, eso no es verdad, eso no es cierto. Tengo en mi poder las dos cartas que el doctor José Galat presentó a ustedes en el 2015, haciendo un recuento detallado de cada una de las cosas que se estaban haciendo mal en ese entonces y se siguen haciendo. El sello de la Cancillería está aquí, Arquidiócesis de Bogotá, en esta carta y en esta otra. Nunca, jamás recibió una llamada para intentar dialogar y tener un diálogo, creo que lo calificaron ustedes sereno y fraterno. Ese diálogo nunca se dio porque ustedes no quisieron que se diera. Ustedes nos han obligado a nosotros, a los laicos, a retomar nuestra misión de profetas, nuestra misión de denunciar las mentiras, vengan de quien vengan. ¡Qué horror que el Papa, la cabeza máxima de la Iglesia Católica, sea quien esté abanderando estos avances que vienen destruyendo la Iglesia! Estamos horrorizados, absolutamente anonadados. Es insólito, no hay palabras para describir lo que se ha venido haciendo en estos últimos años. Sí, nos declaramos católicos porque seguimos a Jesucristo y a sus enseñanzas, porque nos ajustamos al magisterio, porque nos ajustamos a la palabra, nos ajustamos al catecismo, y ustedes nos señalan de ser anticatólicos y cismáticos. Se equivocan. Pastores amados y queridos nuestros, se equivocan, porque no somos cismáticos al denunciar las maldades que se vienen cometiendo en contra de la Iglesia. Son cismáticos quienes las cometen y quienes las secundan y quienes las apoyan y quienes se adhieren a esas atrocidades. Y lastimosamente hay que decirlo, ustedes vienen haciéndolo. Quien se una, quien apoye a un hereje se convierte en hereje y automáticamente está por fuera de la Iglesia, sea quien sea un vil parroquiano como quien les habla, o sea el mismísimo Papa, quien funge como cabeza de la Iglesia, quien se aparta de la enseñanza de Jesucristo,
Quien se aparta de la verdad, de la palabra de Dios, se aparta del plan de salvación. Y si es un pastor, arrastra a su rebaño al mismo abismo. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen ustedes, jerarcas colombianos, frente al Señor? Aquí lo que está en juego es la salvación de las almas. Ustedes tienen que saber, hay miles de personas en el mundo entero, en Colombia, esperando un momento para dar el paso. Hemos recibido llamadas copiosas de sacerdotes que vienen siguiendo este proceso y que saben que algo gravísimo está aconteciendo en la Iglesia Católica. Los exhortamos desde aquí para que ustedes, obispos, para que ustedes, pastores, tomen una posición en defensa de la única verdad que existe, porque la verdad es un hombre, Jesucristo es un hombre, y esa es la verdad que se proclama desde aquí. Han de tomar medidas disciplinarias contra nosotros, ejerzan su autoridad. Nosotros no podemos hacer nada, pero tengan en cuenta, como lo tenemos nosotros, con temor y temblor, cada vez que nos paramos en un micrófono a hablar de estos temas, cada vez que nos sentamos a hacer un video, cada vez que nos sentamos a investigar, con temor y temblor, se los quiero decir, de saber que esto tiene implicaciones para la eternidad, porque nosotros somos conscientes que en el juicio personal, en el juicio final, cada una de nuestras acciones será tenida en cuenta. A eso los exhortamos, a que lo tengan en cuenta y a que tomen una posición en defensa de Jesucristo y en defensa de la verdad. No estamos de acuerdo con la visita del Papa Francisco, no estamos de acuerdo con su proceder, no estamos de acuerdo con todas las cosas que se vienen adelantando y exhortamos a ustedes para que Colombia sea acogida en oración. Los invitamos a que realicemos el rosario de la llama de amor, el rosario de las advocaciones y que nos acojamos a los regalos grandísimos que tenemos en la Eucaristía. Les suplicamos con dolor, con súplica ardiente a los sacerdotes que levanten su voz como pastores y defiendan la verdad y dejen de callar. Ustedes pueden tomar las medidas que tengan a bien tomar, nada podemos hacer, pero ustedes tendrán que dar cuenta de esas medidas. Dios los bendiga. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, respecto al título que encabeza el programa de hoy, en donde si se pregunta si la barca de la iglesia de pronto está a punto de hundirse, es menester aclarar que esta expresión surge de una comunicación que envió su santidad Benedicto XVI a un funeral de un cardenal, en donde habló y dijo que a pesar de que la barca estuviese a punto de hundirse o estuviese atravesando tormentas, el Señor nunca la abandonará. Y como precisamente estos programas y los medios de comunicación han de cumplir una misión formativa para con sus televidentes, pienso que al hablar de la barca es importante traer a colación tres términos importantes que la misma palabra nos los expone, y es el de la barca, el de la tormenta y el de la red. Primero, el de la barca. Teológicamente y también bajo la inspiración de profecías como el sueño de Don Bosco, que es expuesto en el video que ilustra el programa de hoy, la barca es el símbolo de la iglesia que nos debe unir a todos los fieles en la fe. Esa es